Que les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Miqueas, capítulo número 2, y vamos a leer de los versículos 1 al 5. El tema para este día es justicia para los débiles. Y dice la palabra de nuestro Señor: Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: Del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por la misericordia que tienes de cada una de nuestras vidas. Gracias, bendito Cristo Jesús, porque por tu sangre preciosa, Señor, nos permites entrar al lugar santísimo para llevar nuestra alabanza y nuestra adoración. Te pedimos, Señor, que tu obra sea hecha en cada una de nuestras vidas, que hables a cada uno de nuestros corazones a través de tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida de cada oyente, así también que respondas al clamor de cada uno de ellos, de cada uno de tus hijos. Sana al enfermo, Señor, liberta al cautivo, provee, Señor, al que no tiene, liberta del yugo, Señor, del que sufre la injusticia. En esta hora te pedimos que hables a cada una de nuestras vidas a través de tu bendita palabra, Señor. Habla a cada corazón. Revela, Señor, tu voluntad, también tus caminos. Revela, Señor, también tu carácter de justicia. Pero ten misericordia, Señor, y sé propicio a cada una de nuestras vidas. Que toda la gloria y toda la honra sea para ti, bendito Señor, y danos la bendición que tienes preparada. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Y decíamos que el tema es justicia para los débiles. Vemos nuevamente en la palabra de nuestro Señor el constante aviso de nuestro Señor, la observación a su pueblo del mal que les venía por causa de la desobediencia y de las injusticias cometidas. Ahora nuestro Señor está hablando al pueblo de Judá, a la nación de Judá, porque también había caído en la injusticia, y nuestro Señor se está dirigiendo a ellos porque habían quebrantado la ley. En el capítulo anterior, Él les había señalado las faltas que habían cometido en su relación con Dios. Pero ahora nuestro Señor les está reprochando las faltas cometidas a la segunda parte del decálogo, es decir, a los mandamientos, que tienen que ver en la relación con el prójimo. Porque a veces considera la persona que, manteniendo su adoración, manteniendo su constancia en el culto, manteniendo su dedicación en la labor de la obra de Dios, de ahí para allá no importa cómo se lleve o cuál sea el trato que tiene para con el prójimo. Y vemos que nuestro Señor ha tenido mucho cuidado en establecer
lineamientos para con su pueblo en cuanto a la relación con Él y las relaciones que debemos tener para con nuestro prójimo. Pero para el tiempo del profeta Miqueas, la nación había caído en la depravación total, en la injusticia. No respetaban absolutamente nada y el más débil no tenía más que tener que sufrir y soportar las injusticias de todo aquel que ostentaba un poquito más de poder. Pero vemos que a nuestro Señor no le pasa nada por inadvertido, y Él siempre tiene delante de Él el comportamiento de toda persona, y Él tenía una observancia sobre la conducta de su pueblo. Se había apartado totalmente de Él, y ya se estaban enseñoreando unos sobre otros. Dice el versículo número 1: Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Nuestro Señor se dirige a este pueblo, pero para comenzar a declarar este oráculo o esta profecía, Él comienza con una palabra y le dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad. Pero comienza con esta palabra, un ay, refiriéndose a un lamento. Esta palabra ay está también declarando un juicio que venía sobre la nación, pero también expresaba el lamento que venía sobre ellos. Es una palabra muy común encontrarla cuando alguien se está lamentando de algo. La primera palabra que dicen es ay, ya sea por las dolencias, por las enfermedades, por el fracaso, por la pérdida de algo o la pérdida de un pariente. Son lamentos profundos, y un ay sale del profundo dolor que hay en los corazones. Y comienza nuestro Señor declarando esta profecía de esta manera. Y en este caso es para aquellos, dice Él, que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Nuestro Señor, el Padre Celestial, es el único que escudriña la mente y el corazón. Él conoce la palabra nuestra aún antes de que salga de nuestra boca. Y conociendo cada uno de nuestros pensamientos, Él conoce también las maquinaciones que podríamos tener en contra del prójimo. Mire que aquí se está refiriendo a aquellos que llegada la noche van a su cama, pero no van con la intención de ir a reposar, descansar, de tener un sueño reparador, sino que antes de conciliar el sueño comienzan a maquinar y a planear cómo hacerle un daño al prójimo, a detallar planes de cómo poder obtener un beneficio o cómo causarle un mal al prójimo. Y en este caso de la nación de Judá era el causarle un mal a sus hermanos. Le dice: los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Para esto nuestro Señor está declarando un ay, porque estos dice que cuando llega la mañana lo ejecutan. Es decir, que al siguiente día lo primero que se levantan a hacer es ir a causarle el mal al prójimo. Me imagino este tipo de personas a los cuales está señalando la palabra de nuestro Señor, que les costaba conciliar el sueño, movidos, ya vamos a ver, principalmente por la avaricia, en cómo le quitaban al otro lo que poseía, maquinando los planes para poder aún quitárselos de manera legal. Y a la mañana siguiente, quizás, como decimos por nuestras tierras, hasta se tropezaban en la mañana para encaminarse para ir a hacer el mal. ¿Y por qué lo hacen? Dice nuestro Señor. Sigue diciendo el versículo número 1. Porque tienen en su mano el poder. Sencillamente porque pueden hacerlo. Porque tienen la oportunidad, entonces aprovechan de hacer el mal. Algunos pensarán: bueno, mis pensamientos son míos, mis labios son míos, ¿y quién me va a mandar en lo que tengo derecho a pensar, en lo que tengo derecho a decir? Pero vemos que nuestro Señor
va a enviar un castigo y un justo castigo sobre estas personas. Porque vemos que el mal que ellos hacen y hacían a su prójimo era un mal que habían trabajado, hasta se habían desvelado para poder realizarlo a la perfección. Es decir, que ellos actuaban de forma premeditada, con alevosía, para lograr salir impunes o para causar el mayor daño posible. Y vemos que el corazón del hombre no ha cambiado en nada. Porque vamos a ver cuántas personas no duermen por ver cómo le causan un daño al prójimo. No tienen paz en su corazón porque la avaricia o la envidia o aún el odio no les permite ni siquiera reposar en su propia cama y los lleva a tener maquinaciones de cómo pasarle por encima al prójimo. Y vemos cómo en nuestros tiempos también muchas veces ni siquiera ha amanecido cuando ya están estas personas controladas por el mal, causándole un daño al prójimo. Nuestro Señor le estaba haciendo estos señalamientos a la nación de Judá. Quiera nuestro Señor y Él tenga misericordia para que en medio del pueblo de Dios no haya corazones que todavía son movidos por la avaricia, por el odio o por la envidia contra su propio hermano. Porque vemos que nuestro Señor se encarga de juzgar a aquel que aprovecha la oportunidad o el poder que tiene para causarle un daño a su hermano o cometer una injusticia en contra de él. Pues nuestro Señor, Él conoce todos los corazones y Él sabe muy bien las intenciones que mueven a cada una de nuestras vidas. Para esto venía un lamento y dice, ¡ay! Y sabemos que tremenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Para ellos venía un lamento, porque nuestro Señor no tolera la injusticia. Ellos maquinaban en su corazón, iban a la cama y comenzaban en pensar cómo hacer el mal y a diseñar esos planes. Y estos pensamientos no eran simplemente unas ideas esporádicas que le aparecían y que se hubieran desvanecido, como en algún momento cualquiera puede tener algún mal pensamiento. Pero estos no. Estos diseñaban planes para causarle mal al prójimo, lo que les acarreaba un mayor castigo. Y nuestro Señor había determinado juzgarlos por la manera cómo se estaban conduciendo para con sus hermanos o para con la sociedad en la cual vivían. Les dice nuestro Señor en el versículo número 2, les dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Vemos que nuestro Señor está señalando que ellos eran movidos por la codicia. La codicia era lo único que les movía para actuar de esta manera. Dice que codiciaban. ¿Qué codiciaban? Las heredades. ¿Qué son las heredades? Son las propiedades del prójimo. Querían tener la parcela del otro. Querían tener la casa del otro. Querían arrebatarle los bienes inmuebles que el otro tenía. Y dice que las codiciaban las heredades y, dice, codician las heredades y las roban. Pero para robarlas ellos habían maquinado cómo hacerse mal. Seguramente para hacerlo de una manera legal o para hacerlo de una manera de salir campantes con su injusticia. Dice, y la roban, y casas, porque no solamente codiciaban las heredades o el campo, la propiedad que tenía otro, sino que también la casa donde vivía el prójimo. Y de la misma manera también se la robaban. Y dice, y las toman las casas, y oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. La injusticia, los contratos leoninos con los cuales atrapaban al débil, al que quizás por alguna necesidad comprometía su heredad o comprometía su casa, y aprovechando la necesidad del prójimo, y en este caso que eran de un mismo pueblo,
aprovechándose de la necesidad de sus hermanos, de los problemas que estaban pasando para poder arrebatarle las propiedades que tenían. Y salían campantes, y salían airosos, y salían con el pecho erguido, simplemente ¿por qué? Porque puedo hacerlo, porque tengo el poder, porque se me es fácil. Solo dígame, podría decirle, ¿cuánto necesita? Aquí está, mire, fírmeme este documento. Aquí está, mire, la solución a su problema. Ya no esté pasando hambre usted y sus hijos. Solo fírmeme este documento sobre su propiedad. Y quedaba la familia comprometida en sus bienes, con sus bienes hipotecados, con sus bienes sujetos bajo contratos leoninos que eran impagables, contratos injustos que habían sido maquinados y aún estos no habían conciliado los sueños, se iban a la cama pensando de cómo iban a lograr quitarle a aquel más débil la propiedad que poseía. Pero a esto nuestro Señor les dice, ¡ay! De los que en sus camas piensan iniquidad. El corazón del creyente, el corazón de aquel que está en paz con Dios, dice que en paz se acostará y asimismo va a reposar, porque está confiado en el Señor. Pero el corazón codicioso ha desplazado la misericordia, ha desplazado la bondad, ha desplazado la benevolencia, ha desplazado la amistad, ha desplazado las buenas relaciones con su hermano, las buenas relaciones con su pariente, las buenas relaciones con sus vecinos, las buenas relaciones con el prójimo, porque lo único que quiere es ver cómo le arrebata lo que tiene. Pero vemos que delante de Dios esto es pecado, una injusticia que nuestro Señor castiga, y la castiga de una manera tan severa que cuando Él la está anunciando dice, ¡ay! De los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. El poderoso está confiado en lo que tiene, en la capacidad que tiene para hacer el mal, en la capacidad que tiene para pasar por encima del derecho del desvalido. Pero nuestro Señor ha venido para defender la causa de los débiles. Si usted está sufriendo una injusticia, clame a Dios, porque nuestro Señor es el que defiende a aquel que no tiene quien por él. Él oye al desvalido, toma la causa del desvalido, defiende su causa y le toma por pecado estas acciones al injusto. Dice el versículo número 3, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Nuestro Señor es el que establece justicia. Aunque la sociedad en que vivía este pueblo era una sociedad, o había llegado a convertirse en una sociedad donde ya no habían principios para respetar el derecho de otro, la justicia de Dios siempre va a prevalecer. Y Él le dice, por tanto, así ha dicho Jehová. ¿Quién ha dicho esto? Lo dice Dios. Y dice, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal. El injusto va a su cama y no duerme. No tiene paz en su corazón, planeando la maldad contra el prójimo. Este pueblo del tiempo de Miqueas, este pueblo no dormía por quitarle las propiedades a sus hermanos. No dormían, ellos pensaban, maquinaban, no dormían por las noches viendo cómo trazaban el mejor plan. Pero ahora en el versículo 3 nuestro Señor le dice, he aquí yo pienso contra esta familia. Aquellos pensaban contra el prójimo y Dios veía la injusticia y veía el pensar y veía las ideas y veía el razonamiento que en la cámara más secreta y en sus pensamientos y en su cabeza tiene el malo, y nuestro Señor lo conoce. Ahora nuestro Señor le dice a estos, ahora yo contra ustedes también tengo un pensar, y les dice,
he aquí yo pienso contra esta familia. ¿Qué familia? Se está refiriendo a la nación de Judá. Recordemos que todos eran descendientes de Abraham, eran una familia, pero también usa la palabra familia, porque si la familia está descompuesta, si la familia se ha degenerado, si la familia completa se ha entregado al mal, toda la sociedad entonces ha caído en una decadencia. Por eso, este mal venía, y en este caso, este castigo venía para la nación completa. Y le dice, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo es malo. Nuestro Señor repartió la tierra de Canaán entre las tribus de Israel, y cada familia se le dio una porción, pero ellos no deberían ver aquella tierra como diciendo mi propiedad, mi inmueble, mi campo, mi heredad, mi casa. No deberían verlo de esa manera. ¿Quién se los había dado? Nuestro Señor los había llevado hasta allí y les había dado la victoria a través de conquistas sobre aquellas naciones cananitas. Pero el pueblo de Israel veía las heredades, lo veía como la porción de Jehová, una dación que Dios les había dado para que la poseyeran, la trabajaran, obtuvieran los frutos de ella y deberían mantenerla a perpetuidad. No debería ser transferible y deberían ser mantenidas dentro del dominio de las tribus a las que pertenecían las familias. Si la familia daba su propiedad o su heredad en prenda y no podía pagarla y el acreedor se la quitaba, el propietario original no la perdía para siempre, porque después de 50 años podrían recuperarla nuevamente y volvían todas las tierras nuevamente a sus propietarios originales después de 50 años. Pero no estaban respetando esta ley y estaban arrebatando y viendo cómo le quitaban las heredades al prójimo. Y nuestro Señor ahora está tomando acción sobre esta desobediencia y le dice, yo pienso un mal contra esta familia. Se está refiriendo a la nación entera. Un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. ¿Por qué? Porque estaba la ley, estaba la reglamentación de cómo había de administrarse la tierra y la propiedad. Pero ellos habían encontrado la manera de cómo sortear la ley y salir airosos, pasando sobre la ley y quitarle la propiedad a otro. Y aparentemente de forma legal les pertenecía. Y salían airosos de que habían conseguido sus propósitos porque habían burlado la ley. Pero nuestro Señor les dice, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. Es decir, que del castigo y del juicio que venía, de allí no se iban a escapar. Porque de los juicios de Dios, del castigo de Dios, nadie se escapa. Él es hacedor de justicia y para Él no hay ninguna causa perdida y Él no tiene por inocente al culpable. Y le dice, no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos. Se habían enriquecido con este proceder y esta forma de hacer negocios. Se habían enriquecido, no cabían de orgullo. Y dice, y no andaréis erguidos, pero también no iban a andar erguidos. ¿Por qué? Porque iban a ser humillados. ¿Por qué? Le dice, porque el tiempo será malo. ¿Pero malo para quién? Para el injusto, para el que estaba ejerciendo opresión sobre el débil. Dice el versículo número 4, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, lo dio y lo repartió a otros. Nuestro Señor les está anunciando el castigo que se aproxima y dice que sobre ellos se iba a levantar refrán, porque esta profecía de Miqueas también
está anunciando la invasión asiria que venía sobre ellos. Y esta invasión venía como castigo por causa de las injusticias que se cometían. Mire que en las sociedades el que tiene poder, el que tiene cómo manipular leyes, el que considera que tiene la manera de cómo sortear las leyes y burlarse de ellas, prontamente comienza a diseñar y a cambiar esquemas de cuáles serán las nuevas reglas de cómo se va a comerciar, de cómo se va a administrar los bienes, qué derechos va a tener o no tener los propietarios de bienes, al grado que el que tiene poder y tiene riqueza prácticamente controla y gobierna también la sociedad, y los débiles terminan trabajando para ellos. Les quitan sus propiedades, les quitan sus bienes, les quitan sus casas, les quitan hasta el bocado de su boca, con toda clase de contratos con los cuales los convierten en neoesclavos de sistemas, y únicamente al desvalido le queda sufrir la injusticia por haber caído en manos de aquel que podía someterlos a su voluntad. Pero nuestro Señor dice a estos que iba a llegar ese tiempo donde se iba a levantar sobre ellos un refrán, y se hará endecha de lamentación. Le dice que va a haber endecha. Está diciendo que iba a sobrevenir una calamidad por la cual iban a vivir lamentándose. ¿Qué necesidad había para estas personas tener que llegar a estos estados de llegar a que se les anuncie lamentación? Pues dice que se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos. Y como dice, mire, Él, está con acento, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Iban a llegar al grado de que no iban a reconocer de por qué les había llegado ese mal. Y ellos iban a decir, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Nos quitó nuestros campos y lo dio y lo repartió a otros. ¿A quiénes otros? A los asirios que iban a venir. Es decir, que iban a murmurar en contra de Dios, iban a decir, Dios nos quitó lo que nos había dado, nos dio la tierra para que la poseyéramos y después nos la quita y se la da a los asirios, como si Dios estuviera actuando injustamente. Nuestro Señor nunca actúa de manera injusta. Él ya ha establecido sus mandamientos, ha establecido su ley, ha establecido su voluntad, ha marcado el camino. Él está llamando a tiempo a aquel que está siendo conducido por la maldad de su corazón, para que se vuelva de esa maldad en arrepentimiento y se humille delante de Dios. Pero el corazón humano no atiende a la voz de Dios y camina bajo la dirección de la codicia, bajo la dirección de la envidia, bajo la dirección del odio y de la maldad, y no quiere atender la voz y el llamado de Dios que le dice que se humille delante de Él, o que se vuelva al arrepentimiento, que deje el camino de maldad. Él ha mostrado el camino que lleva a la vida eterna. Él ha dado a su Hijo unigénito, el cual ha venido a deshacer las obras del diablo y a libertar a los cautivos y a transformar los corazones, para que el hombre no perezca por causa de la maldad que hay en su corazón. Pero vemos que el corazón del hombre persiste y persiste en la desobediencia, en la práctica de injusticia, y en el caso de los pecados que está ahora señalando, la injusticia en contra del débil. Pero cuando viene el juicio y el castigo, cuando viene el tiempo del ay para el injusto, levanta el dedo contra Dios diciendo, Él nos quitó lo que teníamos, Él nos lanzó a la desgracia, Él nos abandonó, olvidándose de las injusticias que han cometido. Dios es justo. Él no tiene por inocente al culpable. Él castiga el mal y dice que persigue la maldad del hombre hasta la tercera y la cuarta generación. Por lo tanto, es mejor abandonar la injusticia, es mejor abandonar la iniquidad, es mejor abandonar la codicia, es mejor desechar el odio, es mejor abandonar la envidia y permitir que el poder de Dios llene el corazón para que tenga un encuentro con Dios y sea restablecida la comunión con Dios. Y así Él, movido a misericordia,
salve al hombre de los juicios que vienen sobre la vida de todos aquellos que practican maldad e injusticia. Nuestro Señor envió este oráculo, esta profecía para con su pueblo. Era para su pueblo. Ahora imagínese para aquellos que no tienen temor de Dios. Recordemos que el juicio tiene que comenzar por la casa. Y que la vida del creyente no es solamente culto, servicio o privilegio, sino también la bondad. También debe ser la misericordia y la benevolencia hacia el prójimo, porque nuestro Señor no tiene por inocente al culpable. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor, con la cual muestras tu justicia, tu camino. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo traiga tu palabra constantemente a nuestra memoria, para que esta palabra también determine nuestro actuar, Señor, en esta tierra. Guárdanos de la codicia, guárdanos de la envidia, guárdanos de la maldad hacia nuestro prójimo. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Guarda nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.